Jóvenes, buen día. Vamos a continuar con lo que son las clases teóricas de oftalmología y hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante denominado conjuntiva. Cabe previamente al respecto hacer un repaso anatomofisiológico, empezar indicando de que la conjuntiva va a tener la función importante de proveer a lo que es la película o film lagrimal de la secreción mucosa, vale decir, de moco, que ésta va a ayudar a proporcionar elementos inmunes y antimicrobianos en todo lo que es la superficie ocular. También cabe recalcar de que la conjuntiva tiene tres partes. Estamos hablando de la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal y la conjuntiva de Fornis. Como verán, la parte vulvar está recubriendo a todo lo que es el globo ocular. Concretamente, la conjuntiva tarsal se va a dividir en dos, en la superior y en la inferior, que va a ser la cara interna del párpado. Y por último tendríamos la conjuntiva de Fornis, que se encuentra o que llega a ser la unión, el pliegue entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. Para hacer un examen semiológico hay que hacer cierto tipo de maniobras, ya que para valorar la conjuntiva en su conjunto es necesario revisar las tres partes. En este caso podemos ver claramente en una buena parte lo que es la conjuntiva vulvar, la exposición de ella, y también estamos viendo lo que es la parte de la conjuntiva tarsal inferior. Ahora, para hacer un examen de la conjuntiva tarsal superior, como verán acá, el párpado hay que evertirlo. Esa parte ya es una práctica que la van a hacer seguramente en los lotes correspondientes, donde se les enseña a ustedes a hacer la eversión de párpado, ya que es una técnica exploratoria muy importante, la cual ustedes tienen que dominarla. Entonces, mediante este examen de eversión de párpado, nosotros vamos a poder valorar en su conjunto lo que es la conjuntiva tarsal superior. Muy bien, vamos a empezar hablando de los signos y síntomas que puede presentar los diferentes tipos de conjuntivitis. Vale decir, en general, primeramente vamos a tratar de qué cosas podemos encontrar, ¿no? Como ustedes saben, la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva. Por ende, en su periodo crítico, el síntoma más frecuente que nosotros vamos a poder apreciar en este caso es la hiperemia conjuntival. La hiperemia conjuntival se va a manifestar a consecuencia de la dilatación de los vasos conjuntivales. Entonces, es necesario en este caso, lo más importante, realizar desde luego en este periodo, en este síntoma, un cuadro diferencial de lo que puede ser una vasodilatación de la esclera. Recordemos que la escleritis también va a presentar un cuadro muy semejante, donde nosotros debemos conocer la presencia de otros signos que van a caracterizar a una escleritis. En este caso, cuando hablamos de conjuntivitis, valga la redundancia, hay que fijarnos cómo, de qué forma y qué otros síntomas más están acompañando para dar con el diagnóstico exacto. Aparte de la hiperemia conjuntival, vamos a presentar acá un edema de la conjuntiva. El edema de la conjuntiva se va a deber al aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos. Entonces, ese aumento de la permeabilidad de los vasos conjuntivales va a hacer que se edematice la conjuntiva. Acá en el cuadro podemos ver claramente un edema de conjuntiva. Cuando este edema llega a ser severo, como en el cuadro que estamos viendo, entonces el nombre que adopta el cuadro se denomina quemosis. Entonces la quemosis se deduce como un edema severo de la conjuntiva. Posteriormente, otro síntoma característico de lo que es la conjuntivitis
va a ser el lagrimeo. El lagrimeo, en términos médicos, lo vamos a calificar como una secreción, ya que este tipo de secreción puede ser de diferentes tipos. Recordemos que existen primeramente las secreciones acuosas, como en este caso, que van a ser más características para las conjuntivitis de tipo viral, ¿ya? La secreción acuosa se caracteriza por ser transparente, como estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Ahora también tenemos otro tipo de secreción, en este caso es la secreción mucinosa, es tipo moco, que va a ser más que todo característico para las conjuntivitis, o en este caso queratoconjuntivitis de tipo seca grave. Posteriormente tenemos otro tipo de secreción. Estamos hablando de la secreción mucopurulenta. Este tipo de secreción purulenta, mucosa, se va a presentar más que todo en las conjuntivitis de tipo bacteriana. También, aparte de estas secreciones que acabamos de mencionar, vamos a ver diferentes reacciones tisulares. Acá también está una secreción mucopurulenta, como podrán ver. Las reacciones tisulares a nivel de la conjuntiva tarsal, más que todo en la superior y en la inferior que pueden presentarse, son reacciones que van a ser de diferente forma, las cuales se denominan. Primeramente estamos viendo aquí en el cuadro lo que son las papilas, ¿no? Las papilas son estructuras hipertróficas que van a presentar infiltrados por células inflamatorias. También acá podemos ver otro cuadro muy similar, pero es diferente, denominado folículos. Los folículos, a diferencia de las papilas, son acúmulos de tejido linfoide con una infiltración vascular secundaria. Este tipo de folículos generalmente es caracterizado para las conjuntivitis de tipo viral, mientras que las papilas más que todo vamos a encontrar en las conjuntivitis de procedencia alérgica. Muy bien. Aparte de los otros signos mencionados, también alguna vez podemos observar la presencia de pseudomembranas, o también hay las otras que se llaman membranas. La diferencia es que las pseudomembranas van a estar superficialmente, o sea, es una secreción mucopurulenta coagulada, ¿ya?, que conforma células inflamatorias, fibrina y moco. Estas generalmente se van a localizar sobre la superficie del epitelio conjuntival. Generalmente cuando son pseudomembranas, estas se las puedes retirar fácilmente con la ayuda de una pinza. Vale decir, no va a haber una adherencia a lo que es el epitelio conjuntival fija al realizar el retiro correspondiente. Podemos ver esta más que todo en conjuntivitis de tipo bacteriana. También en algunas conjuntivitis de tipo viral suelen estar presentes. Y por otro lado tenemos las membranas, que son igual, de estas la misma apariencia, con la diferencia de que son exudados mucho más intensos y que van a provocar una necrosis a nivel del epitelio conjuntival. Por lo tanto, si el tejido está necrosado, al querer arrancarlas, no es fácil arrancarlas y vamos a ver una adherencia entre lo que es el epitelio conjuntival junto con esta membrana. Y cuando uno lo retira, va a haber presencia de sangrado a nivel de la conjuntiva. Entonces, son signos y síntomas importantes que ustedes deben conocer para tratar o diagnosticar en este caso lo que es una conjuntivitis. Muy bien, acá tenemos un cuadro, como ustedes verán, donde se les está mostrando claramente los tipos de conjuntivitis que existen. Primeramente, estamos hablando de los datos clínicos, verán en la primera columna, donde como cuadro general en los datos clínicos podrían existir en los diferentes tipos de conjuntivitis prurito, hiperemia, lagrimeo, exudado, adenopatías y en algunas ocasiones garganta dolorida y fiebre. Entonces,
¿Cuáles son los tipos de conjuntivitis que van a caracterizar a estos datos clínicos? Primeramente, en la conjuntivitis de tipo alérgica, el prurito va a ser intenso. O sea, una conjuntivitis alérgica lo que le va a caracterizar es el prurito, el escozor. Mientras que en las conjuntivitis por clamidia, bacteriana y viral, como indica, es muy mínimo. ¿Sí? Casi se puede decir que no se presenta, no se manifiesta. Luego tenemos la hiperemia. Como verán, la hiperemia está presente en todos los tipos de conjuntivitis. Hay un tema que se llama ojo rojo, donde se hace un diagnóstico diferencial de todos los ojos rojos que podemos ver. En este caso concreto, esta va a estar generalizada para todos los tipos de conjuntivitis, para la viral, bacteriana, por clamidias y alérgica. También tenemos el lagrimeo. El lagrimeo va a ser característico en forma profusa o, si quieren decirlo, llamarlo así, en forma más abundante para las conjuntivitis generalmente de procedencia viral. Es donde más va a predominar lo que es la epífora, ¿no? Posteriormente tenemos el dato clínico de los exudados. El exudado puede ser mínimo en una viral, ya habíamos dicho que su secreción es acuosa, mientras que en una bacteriana el exudado es profuso, vale decir, de una consistencia mucopurulenta. En las clamidias casi de la misma forma, como hemos visto en los ejemplos que les he mostrado. Mientras que en la alérgica no hay tal tipo de exudado profuso, sino es mínimo, más que todo tipo acuoso. Posteriormente, otra cosa que tal vez nos puede caracterizar a la viral, aparte del intenso lagrimeo profuso que puede presentar, es la adenopatía. Generalmente los ganglios preauriculares, en algunas ocasiones los submaxilares, pueden estar en aumento, lo cual nos puede corroborar para confirmar el tipo de conjuntivitis sobre el cual estamos investigando, ¿no? O analizando. Muy bien. También hay la garganta dolorida y fiebre, como indica en el cuadro de datos clínicos, que ocasionalmente se pueden presentar en la viral, en la bacteriana, ¿no? En la clamidia, en la alérgica, nunca se presenta. Entonces, este cuadrito es muy importante tomar en cuenta como un resumen, se puede decir, una síntesis de todo lo que vamos a ir hablando más adelante. Entonces hablaremos un poquito sobre las conjuntivitis bacterianas. Este tipo de conjuntivitis se pueden presentar de diferente manera, ya que suelen existir conjuntivitis hiperagudas, donde cuando existe este tipo de cuadro, generalmente la etiología puede ser una enfermedad venérea. Más que todo estamos hablando de la gonorrea, ¿no? Una Neisseria gonorrea o una Neisseria meningitis pueden dar una secreción o una conjuntivitis hiperaguda. Cuando hablamos de subagudas, estamos hablando ya de otro tipo de gérmenes, como el Haemophilus influenza, la Escherichia coli, que se van a caracterizar por un exudado acuoso, delgado, mucopurulento, ¿no? Cuando es subaguda, el tratamiento a veces puede ser espontáneo. En algunos casos, cuando vemos que esperamos, digamos, 24 horas y el cuadro clínico va a ir a empeorar o no va a haber una mejoría, entonces sí podemos iniciar un tratamiento en una conjuntivitis de tipo bacteriana subaguda. En la hiperaguda de entrada, desde luego, habrá que nomás iniciar porque por la presencia, por el diagnóstico que va a presentar el paciente, requiere un tratamiento inmediato, tanto tópico como sistémico. En la parte de las conjuntivitis de tipo crónico, este tipo de conjuntivitis generalmente están ligadas por afecciones secundarias a lo que es el globo ocular. En este caso, una crónica, por ejemplo, puede ser a consecuencia de una blefaritis por causa estafilocócica, ¿no? Como hemos visto en el en el tema anterior sobre lo que era aparato lagrimal, se les ha hablado sobre en el tema de párpados hemos hablado sobre lo que son los diferentes tipos de blefaritis. Entonces, esta patología puede causar una conjuntivitis
bacteriana, porque está ahí el estafilococo, de tipo crónico. Otro tipo de conjuntivitis crónico puede causar también, frecuente que se ve en la práctica, son las dacrocistitis, ¿no? Las dacrocistitis crónicas o también neonatales o congénitas pueden producir este tipo de conjuntivitis crónica. Ya les estaba explicando más antes de que en muchos casos hay recurrencia a diferentes tipos de antibióticos. Pensando que hay resistencia, le cambiamos de uno u otro antibiótico, pero sin embargo, la etiología, la causa fundamental es otra, ¿no? O sea, la causa en este caso podría tratarse de una dacrocistitis, la cual va a producir este tipo de conjuntivitis tipo crónico. Acá tenemos una secreción purulenta en una conjuntivitis de tipo hiperaguda. Como verán, el cuadro es muy típico, lo cual hay que nomás hacer los exámenes correspondientes, tratar de encontrar la etiología para dar con el tratamiento, para darle el tratamiento correspondiente. Entre otro tipo de conjuntivitis por bacterias, las más conocidas, vamos a hablar sobre lo que son las clamidias. Ustedes han debido escuchar sobre esta patología. Y una de las conjuntivitis más conocidas va a ser el tracoma, ¿no? Por esta bacteria denominada clamidia. Entonces, el tracoma generalmente se va a relacionar con estados, con cuadros donde el paciente va a tener abundante secreción, ¿ya? Y este tipo de secreción fácilmente no es tratable, ya que si le vamos a dar cloranfenicol o tobramicina, el efecto no va a ser nada positivo. Debemos saber que este tipo de conjuntivitis, más que todo, se va a presentar en climas cálidos, secos. Estamos hablando que una de las causas principales es la extrema pobreza. Por eso es que este tipo de patologías se va a encontrar bastante, más que todo en países africanos, en países asiáticos, donde no tienen acceso a veces en lugares a agua potable, no tienen acceso a su higiene, a baños, a letrinas que tendrían que ser básicas para evitar este tipo de conjuntivitis, la higiene y muchos otros factores que pueden influir. Con esto no quiero decir que en Latinoamérica no hay. Si ustedes entran a internet, hay reportes de este tipo de patología a nivel de Bolivia, en Brasil, en Perú, en ciertas zonas de extrema pobreza o donde hay este tipo, donde no hay las condiciones básicas, puede presentarse esta conjuntivitis por clamidia denominada tracoma. Lo peor se puede decir que es de este cuadro, las consecuencias de este tipo de conjuntivitis por tracoma es que van a llevar a una cicatrización conjuntival, puede llevar a una triquiasis, una inversión de párpado, puede complicarse con un cimbléfaron, puede complicarse con otro tipo de patologías de tipo cicatrizantes a nivel de la conjuntiva, a tal extremo de que el paciente, como se ve en la práctica, en muchos casos hay ciegos por esta patología. Entonces, es muy importante tomarla en cuenta. El tratamiento, en este caso, es necesario tratar con tetraciclinas, 1.5 gramos vía oral, o también darle doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante unas 3 semanas. Y evitar, ¿no?, que haya más complicaciones. Entonces el paciente siempre debe estar bajo observación, ya que el cuadro clínico es muy severo. Acá tenemos una cicatrización de la conjuntiva tarsal superior, llamada la línea de Arit, que es dado en un tracoma de tipo crónico. Muy bien. También podemos hablar sobre lo que son las conjuntivitis de inclusión. Estas conjuntivitis de inclusión generalmente se van a dar por infecciones secundarias.
En el varón, o sea, una conjuntivitis de inclusión va a ser más que todo cuando va a llegar a afectar tanto al ojito como a la parte genital. En los varones, la clamidia sabemos que es una infección muy severa donde va a afectar más que todo a la uretra. Y en las mujeres, a lo que es el cuello uterino. Entonces, ¿de qué manera es que esta infección puede llegar a afectar al ojo? Generalmente en personas que van a practicar se puede decir, el sexo oral, donde va a haber este tipo de contacto directamente con el ojo, ¿no? O casi con el ojo. Entonces, de esa manera, o también por la higiene, por el manipuleo de las manos que no son, que no se limpian, que no se lavan adecuadamente y sin querer llevan al contacto con el ojo, donde puede este tipo de conjuntivitis fácilmente aparecer en los pacientes, ¿no? Que van a tener esta infección. También recordemos que en los recién nacidos suele existir este tipo de conjuntivitis. Más que todo, se va a dar en los recién nacidos a consecuencia cuando la mujer va a dar a luz al pequeño, mediante el cuello cervical, por la secreción que existe en esta zona, puede producirse la infección. Y normalmente en la segunda semana, tercera semana, el cuadro se va a manifestar en los recién nacidos. Entonces es muy importante tomar en cuenta y si se diera tal caso, igualmente hay que empezar nomás el tratamiento con lo que es la eritromicina en jarabe, en este caso 40 miligramos por kilo día, ¿no? Durante el tiempo de una semana dividida en 4 dosis. Acá tenemos un cuadro de una secreción mucopurulenta en una conjuntivitis de tipo clamidia neonatal. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales pueden darse por diferentes factores, ¿no? Entonces, en la etiología más común de las virales se encuentra el adenovirus, que suele ser la etiología más frecuente para los diferentes tipos de conjuntivitis viral, para una gran mayoría, ¿no? Entonces, las más frecuentes estamos hablando de la conjuntivitis o fiebre faringoconjuntival. Este tipo de conjuntivitis generalmente se va a dar en los niños, ¿ya? Va a ser una afección más que todo a consecuencia en muchos casos de las vías respiratorias superiores, o sea, cuando el niño está con una infección viral superior, entonces podría presentar este cuadro de una conjuntivitis faringoconjuntival, ¿no? En muchos casos podría ir asociado a la presencia al aumento de la fiebre, de su temperatura, 37, 38 grados podría presentar. En esos casos hay mucho más riesgo de que esta conjuntivitis viral pueda estar presente. También vamos a hablar de lo que son las queratoconjuntivitis adenovirales o también denominadas queratoconjuntivitis de tipo epidémica. Este tipo de conjuntivitis adenoviral se va a deber más que todo a los adenovirus números 8 y 19. Recuerden que los adenovirus tenemos de todo, hay diferentes tipos de números, ¿no? Y se van a complicar generalmente en un 50% con una queratitis, por eso es que se denomina queratoconjuntivitis adenoviral. Entonces, el periodo de incubación en este tipo de queratoconjuntivitis suele tardar de 1 a 2 semanas, ¿ya? Las conjuntivitis por adenovirus frecuentemente van a tener un cuadro de inicio brusco, suele ser unilateral o a los días por falta de higiene o por el manipuleo de manos sucias pasa a ser bilateral. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Aparte de eso, en el cuadro clínico de este tipo de queratoconjuntivitis por adenovirus, podemos encontrar la presencia intensa de quemosis en algunos casos. Podría haber también lo que es un edema palpebral
una ptosis palpebral, sensación de cuerpo extraño, los cuales nos están hablando de una conjuntivitis, queratoconjuntivitis de tipo epidémica, viral. Muy bien, a ver qué tenemos en el siguiente cuadro. Acá tenemos un cuadro característico de ese tipo de conjuntivitis epidémica o queratoconjuntivitis viral. Como verán, en el ojo izquierdo podemos apreciar la presencia de una hiperemia conjuntival a nivel de la carúncula y el pliegue semilunar. También existe una caída leve del párpado, ¿ya? Eso es una pseudoptosis, porque como tal no la tiene. Y también vamos a poder apreciar la presencia de epífora, ¿no? Acá no se aprecia, pero es lo que va a manifestar el paciente para este tipo de conjuntivitis. Entre otro tipo de conjuntivitis, recordemos que también podemos ver en algunas ocasiones lo que es la conjuntivitis por herpes simple. Este tipo de conjuntivitis por herpes simple generalmente se va a asociar a una queratitis, vale decir, como antecedente puede ser que exista una queratitis por herpes simple, y la forma en que se va a manifestar va a ser acompañada en algunas ocasiones a nivel de la córnea, podremos apreciar la presencia de dendritas. Eso se va a diagnosticar mediante la tinción con fluoresceína, con una luz azul de cobalto. Vamos a poder apreciar ese tipo de cambios, lo cual es un signo clave también para que nos pueda confirmar este tipo de blefaroconjuntivitis por herpes simple, ¿no? Esto generalmente se va a presentar más que todo en personas mayores, es muy poco común en los niños, y el tratamiento, en este caso, si vemos una complicación de lo que es la córnea, entonces corresponde nomás hacer el uso de medicación tópica retroviral o antivirales. En este caso estamos hablando de la aciclovir al 3%, ¿ya? Que se le indica en una dosificación de 5 veces al día durante el transcurso de 7 a 10 días. Entonces, a tomar en cuenta una blefaroconjuntivitis por el virus de herpes simple. También vamos a ver las conjuntivitis ahora de tipo de base inmune. En este tipo de conjuntivitis de base inmune, cabe mencionar que podemos encontrar las conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis flictenulares. Las conjuntivitis alérgicas se pueden dar por diferentes factores. Estamos hablando, por ejemplo, podría ser como factores como el polen, ¿ya? Puede ser factores químicos, cuando las señoritas usan diferentes maquillajes, puede ser que algún componente de ese maquillaje produzca este tipo de respuesta inflamatoria aguda o crónica, ¿no? Entonces, es muy necesario tomar en cuenta. A veces el contacto con ácaros, con epitelios de animales, con sus escamas que pueden desprender en alguna parte de su cuerpo, pueden producir este tipo de alergias. Luego vamos a tener a lo que es la conjuntivitis de tipo flictenular. Este tipo de conjuntivitis flictenular generalmente es una respuesta, se puede decir, inflamatoria de origen inmunológico a antígenos. Vale decir, si un niño, por decir, ha sido vacunado, de acá, después de unas 2-3 semanas, podría venir con este tipo de reacción inflamatoria, porque se le ha introducido un antígeno, ¿no? Entonces, podrían presentarse. Este tipo de conjuntivitis también a veces suele afectar a lo que es la córnea. Ya en la próxima clase voy a hablar sobre lo que es todo córnea, entonces vamos a volver a ver esta patología. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde nos está indicando, ¿no?, la presencia de una flicténula. Como verán, cerca al limbo, en el lado temporal, podemos apreciar la presencia de una ampollita denominada flictena. Esto suele presentarse, así como
de una forma blanquecina, ya nodular, con inyecciones vasculares, lo cual el niño en la sintomatología no va a referir ninguna molestia. O sea, aparentemente el niño está tranquilo, leve escozor, se puede decir, leves molestias, pero más que todo la madre trae a su hijo a consulta porque de repente nota que ya sea a nivel de la conjuntiva o la córnea va a haber una formación de una ampollita blanca, así con esos términos viene la madre, se le ha aparecido una ampollita blanca en el ojo, entonces se asusta, ¿no? Entonces viene y una vez confirmado el diagnóstico, normalmente se puede tratar con lo que es un antibiótico más un antiinflamatorio, lo cual en el transcurso de 7 a 8 días el tratamiento es muy efectivo en este tipo de situaciones. Hay algo que debo señalar antes de pasar más adelante. Cuando hablamos de conjuntivitis, chicos, normalmente la conjuntivitis no va a producir dolor como tal. Claro que va a haber prurito, puede haber secreciones, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pero el dolor como tal no hay. Cuando en una conjuntivitis el paciente viene y se queja de dolor, es lo más probable, porque en la medicina nada es exacto, que hay una afección secundaria a nivel de la córnea. Entonces debemos saber que la córnea es un tejido que tiene bastante sensibilidad, bastantes terminaciones nerviosas, la cual lo convierte en un tejido muy sensible del cuerpo humano. Entonces, ahí sí que cualquier cuerpo extraño, cualquier patología a ese nivel va a producir o puede acompañarse con dolor. Entonces, si el paciente refiere dolor a nivel ocular, habrá que revisar y descartar no solamente una conjuntivitis si el cuadro clínico está así presente. Acá tenemos nuevamente la presencia de una flicténula, ¿ya? Como verán, típica de un paciente que vino a consulta. Estas son fotos de mis pacientitos. Luego tenemos lo que es la conjuntivitis micótica, o también denominada conjuntivitis por cándida, ¿no? Este tipo de conjuntivitis generalmente se va a presentar en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Vale decir, inmunocomprometidos. Podríamos estar hablando de una diabetes, de una, de un, ¿cómo se llama esto? De un virus que va a hacer que las defensas de alguna manera estén bajas y como consecuencia, como efecto secundario, podría presentarse una conjuntivitis de tipo micótica. Entonces, el tratamiento generalmente cuando es diagnosticado este tipo de conjuntivitis es el uso de anfotericina B, que llega a darse en solución de forma tópica. También podemos usar, hay la presentación para uso tópico de la nistatina en crema, que pueden ser efectivos cuando encontramos o diagnosticamos una conjuntivitis de tipo cándida, o sea, por cándida, ¿no? De tipo micótico. Otro tipo de conjuntivitis podemos ver cuando son secundarias a enfermedades autoinmunitarias. En este caso, recordemos ya también más antes en el tema de párpados, si no me equivoco, hemos hablado de lo que es el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, eso hemos hablado lo que es en el tema de aparato lagrimal, en el anterior tema. Entonces, ahí está bien detallado sobre lo que es este síndrome. Pero en uno de sus componentes de este síndrome, como es la conjuntivitis seca o la queratoconjuntivitis seca, va a causar este tipo de conjuntivitis. Entonces, en estos casos, habrá que nomás controlar la enfermedad de base, que generalmente llega a ser en una gran mayoría todas las colagenopatías, pero la que se encuentra con más frecuencia son las artritis reumatoideas. Entonces, siempre preguntar al paciente si es que padece de esta enfermedad, si tiene una queratoconjuntivitis seca y tiene una
sequedad en la boca, lo cual se denomina xerostomía, estamos hablando de un Sjögren. Muy bien, continuamos. Existen otros tipos de conjuntivitis que pueden darse por causas fuera de lo que es la parte ya infecciosa, viral, visitativa, si no estamos hablando por sustancias visitantes. Recordemos que hay diferentes personas que trabajan en fábricas, en industrias o en lugares donde van a estar relacionados con diferentes tipos de químicos, ¿no? Estamos hablando, pueden estar ácidos, álcalis, los albañiles generalmente pueden estar en contacto con los álcalis, ¿no? Con el cemento, el yeso, que tienen esa composición. Los ácidos en diferentes fábricas, vapores con este tipo de químicos, vientos, fertilizantes, jabones, cosméticos, todo ese tipo de productos que hemos mencionado en algún momento podrían llegar a causar una conjuntivitis irritativa o si sabemos la procedencia, una conjuntivitis de procedencia química, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de pacientes se trata con antiinflamatorios, podemos usar esteroides, pero recordemos que siempre hay que tener mucho cuidado al manejar este tipo de medicamentos. Los esteroides sabemos que fácilmente pueden causar efectos secundarios a nivel de globo ocular, por lo tanto su manejo es muy limitado. El uso de cicloplégicos, es decir, aquellos que van a hacer que haya una cicloplegia a nivel de la pupila, van a evitar bastante las molestias, ya que cuando hay dolor, cuando existe este tipo de conjuntivitis, ¿ya? Y está de alguna manera afectada la córnea, entonces el paciente no solamente va a referir prurito, escozor, sino puede referir dolor en cierta manera. Entonces el cicloplégico en esos casos va a ayudar bastante a retirar esas molestias. El uso de antibióticos, desde luego, para más que todo evitar infecciones secundarias que el paciente puede tener al estar frotándose los ojos con mano sucia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es con lo que concierne a las conjuntivitis de tipo químicas irritativas. Luego hay otro tipo de enfermedades como es la enfermedad tiroidea o la orbitopatía tiroidea que puede producir diferentes tipos de conjuntivitis, ¿no? Una enfermedad de Graves, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a haber el ojo normalmente presenta un exoftalmos, lo cual a veces ese exoftalmos es tan pronunciado que aparte de que esté inflamada la conjuntiva, el ojo no se puede cerrar. Entonces automáticamente el paciente se va a quejar de una conjuntivitis por exposición, porque el ojo no está cerrando bien al dormir o no está controlando esa enfermedad de base. Entonces, en estos casos, cuando vemos que la exposición es fuerte y hay un daño hacia la conjuntiva y un riesgo de una infección secundaria con lo que concierne a la córnea, entonces se procede a tratamientos como la tarsografía, que es el cierre del párpado mediante suturas, o caso contrario, si la enfermedad como tal está muy avanzada, se puede hacer incluso una descompresión de tejido redundante a nivel de la órbita, ¿no? Entonces son tratamientos ya más invasivos, más que todo lo que es la descompresión orbitaria en caso de este tipo de enfermedad tiroidea. Luego tenemos la conjuntivitis gotosa, que generalmente en este caso el paciente se va a quejar de un ojo, de un ardor a nivel ocular, ¿no? Un ojo caliente, dice el ojo, mi ojo está rojo, me arde, siento la sensación de que mi ojo está muy caliente, indica el paciente, ¿no? Entonces, este tipo de conjuntivitis puede darse por una gota. Entonces, habrá que ver si es que no tiene ese tipo de patología el paciente y si es que la tiene, el mejor tratamiento, aparte de darlo lo sintomatológico, es controlar la enfermedad de base, ¿no? Su alopurinol tomará, sus otros medicamentos que recibe para esta patología y controlar de la mejor manera. Luego tenemos
las conjuntivitis secundarias que habíamos ya hace rato un poco hablado, las cuales se dan a consecuencia de otra patología. La más común es la dacrocistitis, que nos va a producir como germen un neumococo, puede ser un estreptococo en su etiología, ¿no? Como tal. Entonces hay que siempre ver qué tipo de, si es que el paciente no tiene esta conjuntivitis, esta patología de dacrocistitis, la cual puede causar una conjuntivitis secundaria y crónica en el mayor de los casos, cuando no son tratados estos pacientes. Luego tenemos las canaliculitis, la inflamación del canalículo, que generalmente podría darse por el germen denominado Actinomyces israelí o por las especies de tipo cándida, ¿no? De esa manera vamos viendo los tipos de conjuntivitis. Hay otra enfermedad que es muy común en nuestro medio, denominada la rosácea ocular. Esta rosácea ocular podría causarnos una infección secundaria. Recordemos que la rosácea no solamente va a afectar a lo que es la parte de la córnea, sino también, por ende, llega a afectar a lo que es el ojito. Entonces va a presentar el paciente dolor, ardor, hiperemia, lagrimeo, fotofobia si está comprometiendo la córnea. Entonces, no se olviden, si vemos en la cara claramente podemos ver la exposición de la acné rosácea, lo cual es típico. Entonces habrá que pensar en una conjuntivitis secundaria a esta patología. Y el tratamiento, desde luego, lo más importante en este caso es educarle al paciente, decirle que evitar tomar cosas calientes, evitar comer cosas picantes, evitar saunas, evitar exposición al sol, todas aquellas patologías que puedan producir vasodilatación, ya que cuando existe una vasodilatación, la enfermedad tiende a agudizarse. Entre otras, podemos ver el síndrome de Reiter, que es un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de una conjuntivitis. Podría ser en algunos casos también una iritis, acompañada de lo que es una uretritis y una artritis, ¿no? Eso han debido ver en medicina interna. Luego tenemos otra patología, la psoriasis, que va a causar igualmente una inflamación crónica, inespecífica, con secreción de tipo mucoide, lo cual debe ser igualmente controlada la enfermedad de base como tal. Muy bien. Entre otro tipo de lesiones a nivel de la conjuntiva, nosotros podemos apreciar otro tipo de patologías. En este caso, como ustedes han visto, tenemos lo que es la hemorragia subconjuntival. Este tipo de hemorragia subconjuntival también es denominada equimosis subconjuntival o también recibe el nombre de hiposfagma, ¿no? Entonces, tres sinónimos que pueden encontrar en diferentes libros. Reitero, hemorragia subconjuntival, hiposfagma o equimosis subconjuntival. Generalmente se va a caracterizar por un cuadro, como están viendo acá, rojo, ojo rojo, lo cual al paciente es lo primero que le llama la atención. Entonces va a venir a consultar asustado porque es que su ojo está así rojo, ¿no? Acá tenemos otro cuadrito donde está con una hemorragia subconjuntival. Entonces, lo característico de esta patología se puede decir de que esta patología en su mayoría no presenta ninguna sintomatología. Vale decir, el paciente no se va a quejar de ardor, no se va a quejar de escozor, no se va a quejar de prurito ni de ninguna secreción. Si no dice, doctor, mi ojo está rojo, ¿no? Entonces, acá ya es muy importante ver las causas por lo que ese ojo está presentando esta hiperemia, ¿no? Este rojizo como tal. Podría ser en muchos casos, las causas son las maniobras de Valsalva que se pueden dar. Al pujar, al estornudar, al toser, podría producirse este tipo de ruptura del vaso subconjuntival. También en pacientes diabéticos, en pacientes que a veces tienen algunas discrasias sanguíneas, en pacientes hipertensos, de repente no están controlando bien la presión,
podríamos ver este tipo de cuadro. ¿Cuándo es que a nosotros nos debe llamar la atención este tipo de hemorragia subconjuntival? Cuando hay antecedentes de trauma. Ahí es muy importante verificar, porque a veces alguna herida, alguna laceración a nivel de la pared del globo ocular puede estar camuflándose con lo que es esta hiperemia. Entonces, si hay antecedentes de trauma, es muy necesario hacerle un examen minucioso, al menos si ha habido antecedentes de que el agresor ha estado manejando algún objeto punzante, etc. Acá tenemos otro cuadro de lo que es la hemorragia subconjuntival, ¿no? Entonces, el tratamiento, en este caso, con o sin tratamiento, ese sangrado se va a ir absorbiéndose, dependiendo de la intensidad. Estamos hablando aproximadamente de 3 semanas, entre más y menos, ¿sí? Ahora, a veces el paciente, sí o sí, creo que si no se le da algo, no se va. Dice, no, pero alguito deme para que se ayude. Bueno, se le puede dar un placebo, unas lágrimas artificiales, tal vez un vasoconstrictor, pero eso sí por unos determinados días, lo cual, reitero, con o sin tratamiento, esto se llega a absorber. Otro tipo de conjuntivitis características para nuestro medio son las conjuntivitis pigmentarias de este tipo, ¿no? Es una conjuntivitis pigmentaria proliferante, que sería el nombre completo. Este tipo de conjuntivitis generalmente se presenta en nuestro altiplano por exceso de exposición al sol, más que todo en los niños, ¿no? Cuando vienen del campo, saben que están todo el tiempo en aire seco, expuesto al sol. Entonces, una gran parte de los niños que viven en área rural, más que todo, presentan o vienen con este tipo de conjuntivitis pigmentaria proliferante. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el pterigium, por si acaso no es esto un pterigium. Es fácil de reconocer por la pigmentación que suele existir a este nivel. Entonces, hay que nomás prevenir al paciente. Esto es crónico, desde luego, por ende, explicarle a los papás, decirles que les cuiden, que no estén los niños expuestos al sol, a la radiación ultravioleta, a factores que pueden ser causa para este tipo de conjuntivitis. Reitero, no a todos los ojos, no en todos los ojos va a dar este tipo de conjuntivitis, porque hay niños que están en el campo, años, están tranquilos, pero hay otros ojos muy sensibles que van a reaccionar de esta manera ante esos factores, más que todo en este caso climáticos, ¿no? A tomar en cuenta entonces este tipo de conjuntivitis. Otro tipo de patologías. Acá vamos a hablar ya sobre lo que son las patologías degenerativas de la conjuntiva. En este caso, cuando hablamos de patologías degenerativas de la conjuntiva, lo primero que vamos a ver que hay en mucha gente, ¿no?, en nuestra población son las pingüéculas. Estas pingüéculas son de tipo amarillento, como estamos viendo acá en el cuadro. Generalmente, cuando está tranquila esta pingüécula, no va a causar ninguna molestia, pero cuando se inflama esta por algún factor, ya sea de viento, tierra, a exposición a algún químico, etc., entonces sí, esto se va a poner rojizo, el paciente va a referir sensación de cuerpo extraño, cierto grado de dolor. Entonces, en este caso, hay que nomás hacer el tratamiento respectivo antiinflamatorio para evitar que el cuadro vaya agudizándose. Entonces, no nos olvidemos de la pingüécula. Muchos pacientes vienen con esto, dicen, no, doctor, que tal vez estoy mal del hígado, que estoy presentando mi ojo amarillo, que mi ojo está amarillo, que tal, que cual. Nada que ver, jóvenes. Hay que tomar muy en cuenta y poder diagnosticar a tiempo como corresponde. En este caso, el tratamiento generalmente es el uso de lentes, el uso de lubricantes para evitar la sequedad a nivel ocular y por ende evitar que esto no vaya aumentando de tamaño. Porque cuando esto va creciendo, va a ir avanzando, va a llegar a lo que es la zona del limbo y posteriormente después del limbo ingresa sobre la córnea. Acá tenemos un tejido de ese tipo que generalmente así empiezan y al final llegan a afectar a lo que es la córnea. En este caso ya estamos hablando de un pterigium,
sea, el terígeno es cuando rebasa el limbo. Es que el pingüécula se puede manejar ese término cuando el tejido fibrovascular todavía no ha rebasado el limbo, ¿sí? Eso hay que aclarar. Recordemos que estas son las enfermedades degenerativas de la conjuntiva. Otro tipo de patologías a nivel de la conjuntiva, vamos a ver la presencia de cuerpos extraños. Acá, por ejemplo, están viendo, al realizar la eversión de párpado superior, hay un punto negro, ¿no? Entonces, un cuerpo extraño. Debemos saber, jóvenes, de que cuando ingresa un cuerpo extraño superficial a nivel de la conjuntiva, como en este caso, normalmente puede darse cuando está soplando el viento, al sacudir algunas sábanas frazadas que están con mucho polvo, suele ocurrir este tipo de cuerpos extraños. O también cuando están caminando en la calle, de repente un mosquito, un bichito, se puede entrar al ojo, se dan casos de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos saber sobre cuerpos extraños conjuntivales? De que los cuerpos extraños conjuntivales casi en un 95% no se van a localizar a nivel de la conjuntiva vulvar, tampoco a nivel de la conjuntiva tarsal inferior, sino la localización permanente en este caso es en la conjuntiva tarsal superior. Porque si está en la conjuntiva tarsal vulvar, en la conjuntiva tarsal inferior, con el lagrimeo a veces uno se frota, eso va a salir, ¿ya? Pero cuando está en la conjuntiva tarsal superior, eso no sale. Y el paciente va a venir de urgencia donde ustedes a molestarles, decirles, doctor, se me ha entrado una basura. En esos casos, sí, ustedes tienen que realizar la eversión de párpado y ahí lo van a encontrar con una linterna bien iluminada. Una vez que hayan detectado el cuerpo extraño, se retira con una gasa húmeda, ya, para evitar que no hayan pelusas o se adhieran otras partículas, y darle un antibiótico si vemos que hay una hiperemia a nivel de la conjuntiva. Entonces, este procedimiento ustedes tendrían que hacerlo. Ya en la próxima clase vamos a hablar sobre los cuerpos extraños superficiales, pero a nivel de córnea, donde el manejo es muy diferente, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de este tipo de cuerpos extraños conjuntivales. Luego, podemos en otras ocasiones advertir este tipo de quistes, denominado quiste de retención conjuntival, ¿ya? Este tipo de quiste de retención conjuntival podría darse más que todo como secuelas, como consecuencias a una cirugía realizada, a un traumatismo, a un trauma ocular que pueda haber tenido el paciente. Entonces, son acúmulo a nivel del epitelio conjuntival, de líquido, puede ser transparente o puede ser turbio, pero lo cual para su tratamiento total es necesario hacerle una resección correspondiente. Ya que en algunos casos, estos los pacientes a veces vienen y no, pues, se atreven a pinchar con una agujita, ¿no? Como es un globito, parecería con agüita, no sé qué modo se dan, pero lo pinchan y evidentemente va a desinflarse, se va a evacuar el líquido, pero dentro de una semana, 2 semanas, vuelve a aparecer. O sea, un simple pinchazo del globito, del quiste de retención como tal, no va a dar ningún resultado. Entonces es necesario un tratamiento quirúrgico donde vamos a realizar su resección. Muy bien, ya para ir terminando, vamos a ir viendo lo que son los diferentes tipos de tumores, entre los cuales vamos a mencionar los benignos primeramente de la conjuntiva, ¿no? Estamos hablando de la presencia de nevos, papilomas, dermoides, dermolipomas, angiomas conjuntivales. Vamos a ir viendo algunos cuadros. Acá, por ejemplo, tenemos una pigmentación a nivel de lo que es el saco conjuntival inferior. Uno a veces podría pensar, ¿no?, de que esto se trata de una melanocitosis o qué sé yo, de un tumor algo maligno, pigmentado, que puede estar empezando. Pero en sí nada de eso, ¿no? Como ustedes pueden leer abajo,
son depósitos de rímel en el fondo del saco inferior, que usan más que todo las chicas al pintarse, ¿no? Las señoritas. Entonces podría presentarse esa situación. Otro de los casos más frecuentes es esto, cuando los niños, más que todo en los niños en la primera década se presenta, aunque en algunos casos puede persistir más adelante, cuando vienen con su melanocitosis subepitelial. Son coloraciones tipo plomizas, azuladas, que van a presentar a nivel de lo que es más que todo la superficie de la esclera. Entonces, estas son lesiones subepiteliales, como dice su nombre, los cuales al pasar el tiempo, en muchos casos esto va absorbiéndose, se va perdiendo. Si no es en su totalidad, va reduciendo la pigmentación que va a presentar este tipo de patologías. Entonces, a tomar muy en cuenta porque en muchos casos vienen los papás asustados pensando que algo grave está sucediendo a nivel del globo ocular. Luego tenemos también patologías como el nevo pigmentario, ¿no? Este nevo pigmentario vienen generalmente de células névicas. Como están viendo ustedes, no es un cuadro que debe llamarnos o asustarnos a nosotros, ya que son tumores benignos que suelen presentarse en algunas situaciones. Por eso es muy importante tomar en cuenta la evolución, la forma, el color. Hay muchos factores, los vasos que están formándose alrededor, de qué forma, cómo es que han aparecido, qué tiempo tiene. Son cositas en la anamnesis que nos van a ayudar a orientarnos mejor para así tranquilizar al paciente y descartar que no sea un tumor maligno. En último caso, pues la biopsia es la que determina qué tipo de tumor es, ¿no? Acá tenemos otro tipo de pigmentación. Este paciente ya está años desde su nacimiento, entonces aquí no podemos hablar de un melanoma maligno, de ninguna manera. Vive así, es su lunar que tiene su nevo pigmentado, lo cual ha vivido tranquilo y sigue tranquilo el paciente, ¿no? Entonces, otro tipo de nevo, estamos hablando de los nevos conjuntivales, en este caso se están presentándose cerca del limbo, los cuales podrían tratarse de pigmentaciones benignas, las cuales no hay ningún problema. También los papilomas, como saben ustedes, se presentan en diferentes partes del cuerpo, de los tejidos, ¿no? En este caso también en la conjuntiva van a existir papilomas. Son formaciones conjuntivales múltiples, las cuales hay que nomás hacer su resección correspondiente. No hay ningún problema con los papilomas. Estos son congénitos, estamos hablando del hipodermoide o dermoide congénito. Generalmente vienen pacientes que tienen esta patología desde su nacimiento. Cuando es muy grande, muy avanzado, podemos hacer una cirugía, una resección parcial, porque no recordemos que si nos metemos muy adentro podemos dañar los músculos rectos del globo ocular, podríamos dañar el tejido graso a nivel de la órbita, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí se les hace la reducción correspondiente para que este tejido, lo que están viendo, se vea menos notorio. Luego tenemos aquí otro tipo de dermolipoma o dermoide epivulvar conjuntival, ¿no? Como están viendo. Es muy común, bastante se ve este tipo de tumorcitos benignos. Luego hablamos también de los dermoides que pueden existir a nivel de la conjuntiva. Los dermoides generalmente son formaciones, como están viendo, de nacimiento congénitas. Cuando estos están en la conjuntiva son pequeños, pues pueden estarse ahí, mejor no tocarlos tal vez. Pero si vemos que esto está afectando ya en algunos casos a la córnea, entonces vamos a ver que puede producir cierto grado de astigmatismo. Entonces, en esos casos sí habrá que considerar la posibilidad de hacer una resección mediante las diferentes capas de la córnea, viendo hasta dónde está abarcando, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad con este tipo de dermoides que están comprometiendo más que todo, en este caso, la córnea, como decía.
Aquí tenemos otro pacientito con su dermoide congénito. También deben saber, y eso hemos hablado más antes, de que los dermoides generalmente pueden ser componentes de lo que es un Golden Heart. Ya habíamos indicado que el Golden Heart es un síndrome que va a presentar los signos óculo-auriculares. No solamente óculo-auriculares, pueden ser óculo-auriculo-mandibular, como en este caso de la niña, o puede ser óculo-auriculo-vertebral. Entonces, eso es un Golden Heart. Entonces, la presencia de un dermoide debe llamarnos la atención, o de un coloboma, como habíamos hablado en párpado, debe llamarnos la atención de un posible Golden Heart. Acá tenemos un hemangioma conjuntival, los cuales, a diferencia de los hemangiomas de párpado, de órbita, este tipo de hemangiomas conjuntivales hay que tener mucho cuidado al querer hacer su exéresis, al querer retirarlos, ¿no? Ya que a veces pueden presentar sangrados incontrolables, bueno, no de gran magnitud, pero sí que te van a perjudicar, que no te van a permitir terminar la cirugía. Y después de la cirugía a veces queda peor de lo que estaba más antes. Entonces, se recomienda en estos casos el uso de crioterapia doble para así de alguna manera minimizar el tamaño de este hemangioma que está presente acá. De todas maneras, si vamos a hacer una resección de este hemangioma, pues hacerlo siempre de manera total, ¿no? Evitar tocar vasos grandes para evitar las complicaciones. Ya terminando con lo que son tumores, hablamos sobre los malignos. Sobre los malignos generalmente vamos a ver los carcinomas, que generalmente se ubican sobre todo a nivel del limbo. En algunas veces pueden confundirnos con lo que es un pterigion, al menos en etapas iniciales, ¿no? Como si estuviera ahí creciendo una carnosidad. Pero es importante hacer un diagnóstico diferencial por la evolución, por la forma, el color que va a presentar. Y en todo caso, si existe este tumor, un carcinoma que generalmente proceden de las células escamosas, hay que nomás hacer una resección completa, siempre resguardando tejido sano, vale decir, evitar dejar restos de tejido maligno, sino hacer la resección a nivel de tejido sano, ¿sí? Y también el uso de la crioterapia es muy importante, ya que va a ayudar a que haya una posible recidiva a ese nivel. Entonces, cuanto más antes sean diagnosticados estos tumores, el tratamiento es menos invasivo, ¿sí? Y por último, tenemos los melanomas malignos. Estos pueden surgir a partir de nevos conjuntivales, por eso siempre hay que ir controlando los nevos en algunas ocasiones. Pueden presentar a veces una intensa pigmentación. La resección es local y posteriormente el uso de crioterapia va a prevenir recurrencias. Pero no olvidemos que los melanomas son muy agresivos. A veces, pese a ser tratados en muchos de los casos de un tiempo, acá igual el pronóstico es letal, ¿sí? Para el paciente. Eso debe quedarles muy claro. Acá tenemos un carcinoma celular, como les decía, de las células escamosas a nivel de la conjuntiva que está invadiendo la córnea, ¿no? Entonces, como vemos cómo están proliferándose ahí los vasos y el tiempo, habrá que ver en cuánto tiempo ha aparecido u otros factores que puedan darnos con el diagnóstico. Acá tenemos otro melanoma conjuntival no pigmentado en este caso, ¿no? Lo cual es maligno. Y también revisar las partes aledañas a lo que es el globo ocular, porque en algunos casos ya podemos ver que de algún lado vienen este tipo de tumores, ¿no? Acá tenemos un melanoma, esto sí que es melanoma, ya no es rímel acumulado, que va a presentar, que se va a originar de una melanosis adquirida primaria. Acá igualmente, ya es difuso este tipo de melanoma, como verán, está afectando ya la conjuntiva vulvar, tarsal, la esclera. Entonces, ya son casos ya más complicados, más avanzados. Aquí igual, miren, recurrencia extensa de un melanoma conjuntival.
Fíjense cómo está ese melanoma a nivel de la conjuntiva, cómo es que ha ido extendiéndose por todo lo que es el lado facial izquierdo. Entonces, acá, de hecho que allí va a haber una metástasis o ya habrá, y el pronóstico nada bueno. Acá ya tenemos, ya les habíamos indicado también que el VIH en su complicación como es el SIDA puede complicarnos con tumores malignos. En este caso estamos hablando del sarcoma de Kaposi. Habíamos visto a nivel de los párpados, ahora estamos viendo a nivel de la conjuntiva, como verán. Acá tenemos otro sarcoma de Kaposi conjuntival, lesión conjuntival rojiza prominente. ¿Sí? Entonces, son cuadros donde patologías como tal, como es el SIDA, que debemos tomar muy en cuenta y ver, siempre estar atentos a que no pueda haber este tipo de complicaciones secundarias, tumores malignos como en este caso estamos viendo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, así que les vaya bien, mucha suerte, hasta pronto.